Muy bien, en este video vamos a hablar sobre estructuras de selección en Python. Lo primero que debemos recordar, y que ya lo abordábamos en un video anterior acerca de estructuras de selección en OpenBasic, es que cotidianamente nosotros utilizamos estructuras de selección dentro de nuestra vida. Por ejemplo, yo puedo decir, si está haciendo sol, voy a salir a trotar. Si no, no hago nada, ¿cierto? O puedo decir, si está haciendo sol, salgo a trotar. Si no, hago ejercicio en casa. De esta manera nosotros a través de condiciones podemos definir si haremos una cosa o no diariamente. Esto mismo pasa en la programación. Nosotros podemos a través de una estructura de selección en la cual nuestra condición es una expresión booleana definir si algo va a ocurrir o no va a ocurrir o qué paso es el que vamos a seguir. ¿Vale? Generalmente nosotros representamos las estructuras de selección mediante un rombo y dentro del rombo colocamos la condición o la expresión booleana que se tiene que cumplir. Si esta condición se cumple, vamos a seguir el camino de la derecha y vamos a decir qué va a pasar o qué vamos a hacer si se cumple. Si no se cumple, vamos a seguir el camino de la izquierda y vamos a decir qué vamos a hacer si no se cumple. Estas dos estructuras vienen a converger en lo que llamamos un nodo de decisión y luego continuamos con el flujo de nuestro programa o con el flujo de las instrucciones que vayamos a desarrollar. Bien, entonces vamos a resolver primero un ejercicio sencillo que generalmente abordamos cuando estamos aprendiendo a programar y es saber o hacer que nuestro computador nos diga si un número es par o no lo es. Para saber si un número es par, lo que nosotros generalmente hacemos es dividirlo entre 2. Por ejemplo, voy a dividir el número 5 entre 2. Si hago una división entera, que no me dé decimales en el cociente, esto daría 2 y 1 en el cociente. Este 1 en el cociente me está indicando que el número no es par. Si hago la misma división pero como en el número 4, lo divido entre 2, me da 2 en el cociente y 0 en el residuo. En el caso que el residuo es 0, me está diciendo que sí estoy hablando de un número par. ¿Listo? ¿Cómo represento esto en un diagrama? Entonces voy a crear mi función, voy a llamar a la función espar. Que va a recibir un número. Y vamos a validar este número. Entonces yo voy a preguntar si el número si al dividir el número entre 2, el residuo es 0. ¿Y qué me da el residuo? Ese operador que nosotros utilizamos que se llama el operador mod. Si es así, pues la respuesta será es par. Y si no, la respuesta será es impar. Al final retornaremos lo que esté en la variable respuesta. ¿Listo? De esta manera yo voy a recibir un número y voy a validarlo, lo divido entre 2. Si el residuo me da 0, voy a decir que es par y si no, voy a decir que es impar. Vamos a hacerlo rápidamente en Python. Bien, aquí tengo una pequeña documentación acerca de la función para que si otra persona va a utilizar la función, sepa de qué se trata, qué datos son los que recibe, cuántos parámetros y de qué tipo deben ser y qué va a retornar la función. Igualmente se le adjuntan algunos ejemplos para que pueda validar el uso de la función si la implementa en otro contexto. Ahora vamos a escribir nuestra función.
Bien, aquí ya tengo mi función SPAR y en este caso mi función SPAR, como lo decíamos, recibe una variable. En el caso de Python pues podría ser cualquier tipo de dato. Yo sé que internamente tiene que ser un dato entero para poder realizar esta operación sin ningún problema. Llego a mi primera estructura de selección, a la estructura de selección que definimos, y es esta que tengo acá. Me dice si num mod 2 es igual a 0, y eso lo voy a representar en Python de la siguiente manera: if num y el símbolo de porcentaje que me representa el operador mod 2 es igual a 0, que se representa con un doble igual para la comparación, y termino con 2 puntos para indicar que voy a comenzar a escribir las líneas que corresponden al bloque de la estructura if. Doy enter. Cuando yo doy enter, él va inmediatamente a generar una indentación para representar que estas líneas que van a seguir de aquí en adelante y todo lo que esté dentro de esta indentación corresponde al bloque if. ¿Listo? Entonces aquí simplemente coloco lo que está dentro del if, que es lo que teníamos acá. RTA es igual a SPAR, y como no tengo más líneas en el if, ¿cierto? Es solo lo único que tengo para realizar. Entonces ahora me voy por el no, y el no se representa como else o si no. Si no, 2 puntos, y coloco lo que tengo en el bloque del no, las instrucciones. En este caso es una sola instrucción. Doy enter y me devuelvo una indentación para salir de la estructura del si no, ¿vale? Si ustedes se dan cuenta, todo esto está dentro de la misma indentación, indicando que está dentro de la función SPAR. Ahora vamos a probar rápidamente con un caso de prueba el funcionamiento de nuestra función. Bien, ya tengo aquí mi caso de prueba. Voy a llamar a la función SPAR, le voy a enviar 4 y él me va a tener que dar un mensaje de salida donde me diga el número, en este caso es par o es impar, ¿cierto? Dependiendo del resultado que me dé la función. Vamos a correrlo y me está diciendo que el número es par, el número que le envié aquí, que es 4, ¿cierto? Si yo llegara a cambiarlo por un 5 y voy a darle correr nuevamente, me va a decir que el número es impar, y lo voy a probar con cualquier otro número. Con 15 me va a decir que el número es impar, y si le digo que es 20 me tiene que decir que el número es par. No en todos los casos en el camino del si no vamos a encontrar algo que realizar. Por ejemplo, en este caso vamos a hacer un ejercicio también básico de programación, que es calcular el valor absoluto de un número. Bien, para esto lo que nosotros vamos a hacer primero es hacer nuestro análisis. Si yo tengo un entero positivo, en este caso 5, el valor absoluto de este número es 5. Pero si el entero o el valor que tenemos es menos 5, vamos a tener como valor absoluto 5. Significa que si el número es negativo, ¿cierto? Si el número es negativo, tengo que convertirlo a positivo. Para eso lo que yo hago es multiplicarlo por menos 1 para convertirlo a positivo. ¿Listo? Ya de aquí tengo el análisis de lo que tengo que hacer. Si es un negativo, lo multiplico por menos 1 para convertirlo a positivo. Si es un positivo, no tengo nada que hacer con él. ¿Listo? Entonces vamos a hacer nuestra función valor absoluto, que recibe una variable que se llama num. Si esa variable num, aquí ya dentro de la función, si la variable num es menor que 0, si es menor que 0, significa que es un negativo, ¿cierto? Que está hacia la izquierda, en la recta de los números. Si es un negativo, lo vamos a multiplicar primero por menos 1 y luego vamos a almacenar dentro de la misma variable num. Si no, no pasa nada, simplemente vamos a seguir y al final retornamos nuevamente lo que esté dentro de esta variable. En el caso, si fue un negativo, lo vamos a multiplicar por menos 1, lo convertimos a positivo. Si no, no va a pasar nada, ¿cierto? Y va a seguir siendo el mismo número positivo. Vamos a Python. Ya estando en Python, lo que vamos a hacer es a declarar nuestra función valor absoluto, que recibe una variable num. Si esa variable num es menor que 0, vamos a hacer primero la multiplicación por menos 1, ¿cierto? Y lo almacenamos en la misma variable. Al final retornamos lo que esté en num. ¿Qué pasa si no es menor que 0? Pues no pasa nada, no va a entrar dentro de este bloque de instrucciones, ¿cierto? Aquí no va a entrar y va a retornar lo mismo que haya recibido la función. Vamos a hacer nuestro caso de prueba. Primero vamos a llamar a la función valor absoluto, le vamos a enviar un número negativo y si está haciendo su trabajo debería pasar por acá, ¿cierto? Y hacer la multiplicación por menos 1 y retornármelo de manera positiva. Vamos a darle correr y efectivamente me dice que el valor absoluto es 5. Ahora, si yo le doy un número entero, no debe hacer nada con él, no debe multiplicarlo por menos 1. Vamos a darle 5 y le doy correr
y me dice que el valor absoluto es 5, es el mismo, ¿cierto? No hay ningún problema. Y va a funcionar con cualquier número que sea positivo o negativo. Bien, de esta manera sencilla es como nosotros realizamos estructuras de selección en Python utilizando if y else.